Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, otra de las grandes solicitadas en el canal, Job Wow. Así que aquí la tengo, truco del almendruco. El celofán está más que abierto, más que probado, más que ultra testada. Claro, por supuesto, pero ¿qué os pensáis? ¿Que aquí no se prueban los perfumes? Los perfúmenes o perjúmenes, ¿cómo se decía en la canción aquella? Había una canción que decía eso. Bueno, pues voy a sacarla. Aquí está la botellica, más bonita que todas las cosas. Estos son, en realidad, son 60 mililitros. Bueno, ahora en la aproximación lo vais a ver bien. Así que vamos a darle candela. Es que esto está de wow. Esto está súper wow, señoras y señores. Qué pasada. Vamos a lo que vamos y lo que vamos es lo que toca siempre. Aproximación. Bueno, la tengo con el celofán, ya lo sabéis, entonces pues estoy aquí agarrando el celofán para que no se desmande mucho, la botella la tengo fuera. Wow Job, Eau de Toilette for Men, 60 mililitros, 2 onzas americanas. Le damos la vuelta y vemos que está realizado, si lo acerco lo vais a ver perfectamente, por el grupo Coty. Una muy buena ejecución. En la parte inferior vemos que tiene una fecha de caducidad, según pone en la tarrina, de 36 meses. Bien, bueno, composición química aquí en este lateral. Y este es el concepto, no hay nada más. Así que paso a la botella. Todo colores anaranjados, blanco y negro. No hay más. Bueno, sí que hay más. Una consideración, y es que esta sí que está realizada en la fábrica de Coty de Barcelona. Punto final. Vamos a la botella. Wow Job Eau de Toilette, este es el concepto que tenemos en el envasado, que es realmente una botella de licor que a mí curiosamente me recuerda muchísimo, sobre todo más que nada por el color que tiene también lo que es el perfume, a las botellas de licor 43 que se fabrican, por supuesto, muy cerca de donde yo vivo. A nada, ni 3 kilómetros. En fin, que la fábrica es que la tengo muy cerca. Bueno, ya he hecho promoción de licor 43 y no me pagan. Esto está fatal. Bueno, aquí le tiramos a esta anillita. Es simplemente de adorno para darle o configurar más la sensación de que esto es una botella de licor. Pero el vaporizador queda completamente abierto. No hace ningún tipo absolutamente de nada. Simplemente pues es para adornar. Así es como se ha generado todo el vaporizador. Como está todo, que sí que da vueltas. Pero hasta ahí. No, esto no se puede quitar ni nada de nada. Por lo menos mejor no tirarle porque si no lo vais a romper. Vamos a ver qué tal funciona el vaporizador. Si no se desenfoca, esto va tal que así. 1, 2 y 3. Es muy escasito. Aquí sí que el vaporizador es bastante deficiente, pero sale nebulado, que es lo bueno. O sea, lo comido por lo servido. Señoras y señores, pasamos a las notas de esta Job Wow, pero que ya mismo. Fragancia creada en el año 2017 por Christian Reynaud. Así que ahora voy a disparar las notas, que son como unas pocas, unas cuantas, quiero decir, y vamos al lío. Cardamomo, violeta y bergamota en la salida. Abeto balsámico, vetiver y geranio en el corazón. Madera de cachemira, vainilla y abatonca en el fondo. Bueno, Job Wow, que realmente es un wow porque es que huele de rico que no os lo podéis ni imaginar. Quien no la conozca, de verdad, por favor, ir a probarla. Ya sabéis que no aconsejo las compras a ciegas, pero es que realmente es wow, es un wow. Es muy alicorada, tiene una sensación muy masculina, pero dentro de la sensación completamente masculina que tiene, es como una especie de híbrido. Está muy chulo porque también tiene un toque femenino. Y claro, evidentemente ese toque femenino por supuesto que viene por las notas base, por todo lo que está en el fondo de esta Job. Bien. Estela y proyección. Vamos a tener aproximadamente, y no quiero, es que me gusta mucho, y cuando algo me gusta, me paso, y yo ahí me tengo que contener y ser tirano. Pero llegaría, es que tengo que ser tirano, es que no me puedo dejar llevar por el ímpetu del viento, porque es que me gusta. Entonces iba a decir 8 horas, pero tengo que ser justo, y voy a decir que en piel dura 6. Pero tener en cuenta que el balance de duración de esta Job está entre 6 y 8 horas. Es que no me quiero pasar de espléndido con ella. Tampoco quiero canearla, ni muchísimo menos, porque me encanta.
pero tengo que ser justo también. Si soy la debacle con las demás, con lo que me gusta, también muchas veces me paso y soy demasiado cañero. Pero de verdad, aquí, de una forma óptima, sin tener que reaplicar, sintiéndose perfectamente, quedándose no a ras de piel, porque no se queda a ras de piel, se percibe cuando estás interactuando con la gente, está presente todo el tiempo, tiene un secado que además es un moderado, que llega a los 10 minutitos y ya está seca, pero es que está zumbando perfectamente. Quiero decir con esto que sí que efectivamente tenemos una salida de 2 metros que luego se va retrayendo y que se va a quedar perfecto, pues ya a lo largo de esas 6, 7, 8 horitas que le doy de rango en esa escala intermedia, se percibe, no se pierde, de verdad que no se pierde. Esto lo que pasa que tengo que ser tirano, pero perderse no se pierde. Y ya estoy cansado de decir que en ropa aguanta muchísimo. Pero en piel, eso, de 6 a 8 horas. Y yo me quedo con las 6, ¿vale? Por ser aquello de ser zasca. Me quedo con las 6, pero está perfecto para uno de toilette que te dure 6 horas, que son más, que soy consciente de que son más, pero le atizo, ¿vale? Y que se queda perfecta, no hace falta, por eso estoy diciendo que no hace falta reaplicar, es que realmente tú terminas tu jornada laboral y no necesitas reaplicar, pero es que echarte esto da mucho gustico, es que huele estupendísimamente bien y además a las chicas les gusta, es que te la echas y las chicas te preguntan, oye, ¿qué llevas? Y llevas Job Wow. Que además tendría que mirarlo, pero me parece que es anterior a Stronger With You. Voy a mirarlo porque no quiero meter la pata, porque a lo mejor me estoy lanzando yo muy para adelante y luego a lo mejor me tengo que callar la boca. Así que voy a mirarlo. Efectivamente, yo estaba hablando, aquí esto sí que no lo tenía preparado, ¿eh? Doy por sentado, es que de verdad, lo juro ante los dioses del Olimpo que no lo tenía preparado. ¿Qué ha sido antes? ¿El huevo o la gallina? No lo sé. Pero Job Wow y Armani, Stronger With You, no son iguales, ni son clones, ni nada de eso, pero están muy acorde, o muy acordes, con el sentir del año 2017 y lo que se producía en ese momento. Y esta de aquí es mejor que Stronger With You para mi gusto, y vuelvo a repetir, no tienen nada que ver, pero es ese toque dulzón que tienen ambas, muy soportado por las vainillas, las hermana. Cuidado, cuidado, vuelvo a repetir, no son clones, ni parecidos, ni inspiraciones, ni nada de eso, pero el sentir del año 2017, que hace nada, hace 2 días, ya estamos casi en el 2021, ¿no? Pero, de verdad, es un concepto muy chulo. Y además vuelvo a repetir, es que la idea de que esto tenga este tipo de envasado como un licor deja muy clara la intención de la firma. Y es que huele, de verdad, es espectacular. Espectacular. Tiene una clase y un estilazo esta Job que te mueres. Stronger With You queda muy evidente que es una fragancia que intenta dar explosión, ese sentir juvenil y ese chorro esperado, pero es que esta Job se la lleva de calle porque es todavía mucho más juvenil, muchísimo más agradable y con un estilazo. Es que tiene mucho estilo, de verdad. Se la lleva de calle y no estoy... A ver, no es una comparación en cuanto a moléculas, es una comparación en cuanto a la idea generada tanto por una firma como por Coty o Job, que es una firma de moda, que todo el mundo debe de saber que Job es una firma de moda de altísimo nivel, y luego tenemos pues Armani también, moda, altísimo nivel, o sea, son los dos grandes del selectivo alemán y el selectivo italiano de la mano de los franceses. Así que voy a seguir con esto y voy a desglosaros un poco más lo que son las notas de salida, corazón y fondo, que para mí es que es una... Debéis de tenerla, de verdad. Es que es un gustazo. Cardamomo, bergamota y hojas de violeta, por supuesto. Además es que tenemos una sensación cítrica con toques especiados que van de la mano de la bergamota, por supuesto,
y del cardamomo, que además está acompañadísimo de esa sensación de violeta, pero que no es una sensación de violeta a la que estamos muy acostumbrados, es una sensación de violeta del año 2017, ¿vale? No es esa sensación de violeta que ya tenemos ahí, oh, de verdad, que ya estamos con lo mismo y sentimos lo mismo. No, esto es una hoja de violeta trabajada desde la madurez, no es tan verde, es más madura y endulzada. En el corazón tenemos vetiver, abeto y geranio. Perfecto. El abeto nos va a dar más fijación, nos va a acompañar con esa sensación resinosa. El geranio da aporte verde junto con un vetiver que no es un vetiver de estos frescos que dices, ¡guau! Cojo y ciego ahí todo el huerto de vetiver. ¿Sabes tú? Madre mía, Virgen Santa, hay plantaciones enteras de vetiver que voy a contar yo. Y... oh, de verdad, cuando esto ya fija, se asienta, tenemos esa sensación tan sumamente de licor, porque es que tenemos una sensación de licor dulce. Voy a explicarlo, porque además tengo un ejemplo, no es el mismo, pero cuando compramos Arabí de Sergei Lutens, tenemos esa sensación de licor realizado o ejecutado en una abadía, por monjes, por frailes, que son muy de dulce, como muy especiados, pero dulzones a morir, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una sensación herbal dulce fantástica, acompañado de los aportes de las resinas y de las sensaciones, por supuestísimo, balsámicas que nos da, porque tiene sensaciones balsámicas, pero sumamente medidas, controladas al milímetro. Es que es un espectáculo. Pero la idea toda global que tenemos es de una fragancia que realmente han conseguido un licor. No sé qué licor. A mí, por el color y por la proximidad lo emparejo con lo que estaba comentando ya antes. Pero es un licor dulce verde que es una maravilla. Tenemos un fondo completísimamente endulzado pues por el abatonca, por la vainilla y con el aporte de la madera de cachemira, que nadie se lleve a engaño, que esto es una molécula artificial, que nadie se piense que existe la madera de cachemira por ahí esturreada en algún sitio, que no, esto es una molécula artificial. En todas, ¿vale? Si es que tiene hasta densidad, qué bonita que es, que me encanta. La molécula de vainilla, ya sabéis que yo soy anti-vainillas, dependiendo de qué vainillas. Aquí la molécula de vainilla, como está tan bien trabajada desde el abatonca, o con el abatonca mejor dicho, queda ideal. No es un vainillazo de fragancia. Es que lo bonito que tiene esta de aquí es que no es un vainillazo de fragancia. O sea, sí, es verdad, es correcta la expresión. No es un vainillazo de fragancia. No es algo que te pega ahí toda la vainilla ahí en todo el cogote. No, es una vainilla completísimamente medida, no es una vainilla trabajada desde el punto de vista gourmand pasteloso que te embriague ni nada de eso, está justo ahí como si hubiesen echado una gotica de vainilla para darle el toque, o una gotica de abatonca para darle el toquecico, todo ahí, clavaico en su sitio, para que tenga que estar ahí al punto para que a Javier Orgaz le guste, porque es que de verdad, qué cosa más bien hecha, qué vainilla más bien hecha, y con esto ya de verdad es que Coty es la firma de la que más perfumería tengo. Le doy mucho caña yo a Coty y a Puig, pero está primero Coty y luego está Puig, si mal no recuerdo, sí, Coty, no, o Chanel, no, por Chanel por volumen de perfumería, o sí, porque también tengo la femenina, bueno, estoy contando aquí un rollo, voy a hacer un podcast. El caso es que, de verdad, fetén, si no soportáis la vainilla, esta, probarla porque os vais a quedar todos muertos. Que es una fragancia que posiblemente podéis considerar unisex. Pues sí, posiblemente, pero bueno, también tenéis la línea Wow de mujer, que también está reseñada en el canal hace 50.000 años y que me gustó mucho. Pero esta es mucho mejor que la de mujer. Así que chicas, probarla y si os gusta tirarle para adelante. Ya sabéis que en este canal no hay nada con sexo. Aquí nada tiene sexo, yo le doy la vuelta y sigo insistiendo, yo no veo genitales por ningún sitio ni veo nada de nada. Así que si os gusta, atizarle. Punto flojo de lo que es la fragancia, evidentemente sí que lo tengo que decir, es el vaporizador, porque sale excesivamente corto y ligeramente en chorro.
Pero esto es por buscarle ya algo ahí al milímetro que tengo que buscarle. Y ya bastante le he dicho con que 6 horas, 8 en ese margen que le doy y ya dependiendo. Pero de verdad que es un gustazo y es muy portable. Los 60 mililitros son muy portables. Los puedes llevar donde quieras, que te lo puedes meter en el bolsillo, donde quieras, que va fenomenal. Este tamaño es ideal para llevar encima. Así que... Y además es que lo bonito que tiene es que aplicar es un gustazo. Señoras y señores, recomendable 100%, no me quiero poner más pesado. Ah, bueno, sí, también, es todoterreno y tiene nocturnidad. Para mi gusto le faltaría un poquito más de intensidad, pero es nocturna también. Por la noche queda muy bien, es también muy juvenil, es chispeante y es alegre. Te llena de felicidad poder sentir algo tan bien estructurado. Es así. Ya sabéis que para la noche se queda un pelín corta, pero es nocturna. Es juvenil también, pero esto en un señor queda muy elegante. Así que esto también recomendable para mis señores de traje, por supuesto, porque yo también tengo gente de traje. No va a ser todo sport, ni fitness no, ni fitness, ni nada de eso. Así que señoras y señores, Job Wow, una apuesta segura en el regalo, autorregalo, regalo para los demás en estas navidades del año 2020-21. Tirarle a muerte. Tan a muerte como que faldones abajo le vamos a tirar a La alquimia del perfume, el libro, el bestseller del mundo de la perfumería de este año 2020-2021, porque es que el pobre ha nacido ya entre medio de 2 años, y eso es muy buena señal. El mejor libro de perfumería jamás escrito en castellano con todos vosotros. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que los enlaces están todos en la caja de descripción. Y recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Nunca mejor dicho, porque es alemana la muchacha, aunque esté hecha en España. La firma es ultra mega alemana.